¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es La Clave. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Jalapa, Veracruz, hoy, miércoles 21 de abril de 2021, en vivo y en directo para, pues, como cada semana, tratar con nuestro auditorio sobre diferentes temas de pues, bastante interés para los habitantes de nuestro país, de nuestro estado, nuestros municipios. Mi compañera Mónica Camarena. Hola, buenas noches, como cada semana. Así es, como cada semana, pues ya estamos por aquí. Entonces, pues vamos hoy tenemos un programa de primer nivel y no exagero cuando afirmo esta situación. Nos acompañan distinguidos juristas que van a analizar con nosotros, pues, este tremendo embrollo en el que se encuentra pues metido el país, la nación, su entramado institucional, y que pues es si se vale o no ya respetar la Constitución desde diferentes frentes, ¿no? Entonces tenemos tres invitados el día de hoy, pero pues la plataforma hoy nos salió con que no podía aguantar a todos al mismo tiempo, entonces pues muy amablemente el doctor Rodrigo Galán le cedió su espacio durante media hora a la doctora Claudia de Buen, cuyo currículum me voy a permitir leer, su reseña curricular. Es socia del bufete de Buen SC, a donde ingresó en 1978, especializándose en asuntos civiles, familiares, mercantiles. Es mediadora certificada 427 y abogada colaborativa. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestra en Derecho de Familia por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores y también cuenta con estudios de posgrado en Derecho Mercantil, Derecho de Amparo, Derecho Financiero, Comercio Internacional y Comercio Internacional en la Universidad Panamericana. Fue coordinadora de la Comisión de Derecho Civil, vicepresidenta, y hoy es la primera mujer en casi 100 años en asumir la presidencia de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados para el periodo 2021-2022. Maestra, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Hola, muy buenas noches. Me da mucho gusto, Aurelio, Mónica y Manlio Fabio, estar con ustedes. Se le cerró el micro. Estar con ustedes el día de hoy es un enorme gusto. Y sí, efectivamente estamos metidos en un pequeño problema que no sabemos cómo va a resolverse. Ahorita está en la Cámara de Diputados. Probablemente si la Cámara de Diputados lo confirma, o sea, confirma la iniciativa que viene de la Cámara de Senadores, pues estaremos tal vez frente a una controversia constitucional y ahí pues vamos a ver qué sucede. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a usted. Y bueno, me permito presentar al doctor Manlio Fabio Casarín León. Él es doctor en Derecho Público por la Universidad Veracruzana, investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, en la cual fue director de mayo de 2006 a mayo de 2014, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, conferencista invitado en diversas universidades públicas. Bueno, él ha participado en proyectos editoriales importantes. Su obra escrita se llama, una de ellas, La Facultad Reglamentaria, publicada por Editorial Porrúa, en coedición con la Universidad Veracruzana, y Derecho Administrativo del Estado de Veracruz, publicada en coautoría con el doctor Jorge Fernández Ruiz. Ha participado como autor en libros colectivos, así como articulista en revistas especializadas. Bueno, pues él ha participado en temas de derecho constitucional y derecho administrativo en México, Argentina, Brasil, Colombia, Panamá, España, Francia, Perú y Costa Rica, miembro del Instituto Iberoamericano y Mexicano de Derecho Constitucional, así como de las asociaciones internacionales mexicana e interamericana de derecho administrativo. Doctor, un privilegio que esté también usted con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, Mónica, Aurelio, maestra Claudia, un placer poder compartir la mesa sobre esta clase de asuntos que nos tienen bastante inquietos. Y bueno, lanzamos la primera pregunta, maestra de Buen.
aparte de el muy claro fraude a la Constitución, como titulamos este programa de hoy, extender el mandato del presidente de la Corte, si es que pues hoy se concreta, ¿verdad? No debería ser rechazado por la propia Corte y así evitar una violación aún más grave a la Constitución. Empecemos. Sí, bueno, desde luego, pero no es el momento para que la Suprema Corte lo rechace, porque finalmente todavía está en discusión si se va a aprobar. Claro, legislativa. No se va a aprobar. Sí. Exacto. Y entonces también la gente afirma que debería de haberse pronunciado ya el ministro Saldívar. Creo que no es el momento tampoco, porque no estamos hablando de una ley que ya esté aprobada por ambas cámaras. En el momento oportuno lo hará seguramente él. Por lo pronto, estamos todos en la expectativa de ver qué sucede, y ya con la promesa de senadores y diputados que en caso de que se ratifique esta iniciativa de ley, pues van a promover una controversia constitucional que, claro, pues llegará a la misma Corte, ¿no? Donde pues, habrá algunos intereses encontrados. Pues sí. Doctor, ¿qué piensa? Indiscutiblemente, Mónica, es un tema muy complejo. Yo quisiera hacer un poco de contexto. Platicábamos fuera del programa la enorme preocupación o inquietud que se ha venido generando en el gremio de los juristas, quienes con bastante preocupación hemos visto que esta aparente transformación institucional, social, política, en todos los sentidos, trae necesariamente importantes tensiones con el marco constitucional, que no solamente se pueden reflejar en esta situación concreta, sino que ya del pasado hemos venido tratando de poder explicar en un momento dado cuál es el alcance o cuáles son las implicaciones de estos cambios en el diseño normativo institucional. Yo creo que aquí lo importante a tomar en consideración es que la Constitución es una norma, en este caso, pues que contiene las bases, los principios y valores sobre los cuales se finca la convivencia de nuestra sociedad, y por lo tanto sus instituciones necesariamente tienen que fortalecerse, tienen que blindarse, si se quiere llamar así, de estas situaciones de contingencias, por ejemplo, políticas, o lo que se llama en la propia doctrina las mayorías, ¿no? Cuando intentan, pues, menoscabar o afectar principios estructurales establecidos en ella. Pero en ese sentido, pues sí, entendemos la necesidad, la importancia de defender, de preservar a las instituciones, pero lo que estamos viendo que está sucediendo en nuestro país en los últimos años, pues es una verdadera destrucción del orden institucional, que pues una cosa sería que por vías legales, a través de votaciones, pues logre modificar una legislación que ha sucedido, incluso con cuestiones bastante polémicas, pero este asunto en particular, esta decisión de, a través de un transitorio, prorrogar el mandato de, pues, el presidente de uno de los poderes de la nación, cuyo periodo está perfectamente delineado por el artículo 97, si no mal recuerdo, de la propia Constitución, pues esto nos habla de ir más allá de lo que fuera simplemente la idea de cambiar, de transformar, entre comillas, a esas instituciones, ¿no? Podríamos estar hablando de una ley que no me acomoda, pues me la paso de largo, y nada más que ley la Constitución. Quisiera conocer su opinión al respecto. Bueno, la intención de la reforma, del añadir este artículo 13º transitorio, pues me parece a mí que claramente que sería para que el presidente de la República trabajara con el presidente de la Suprema Corte hasta el final de su periodo, porque digamos que han venido siendo afines en algunos proyectos. Yo no veo ninguna otra razón, porque realmente la reforma legislativa que se propone, la reforma judicial, como le llaman, me parece que no requiere de que el mismo presidente la
implemente. Tan es así que no viene en esta propia reforma ninguna ampliación del periodo del presidente de la Suprema Corte. Por el contrario, se ratifica como están las cosas, digamos, tendría que haber traído una reforma constitucional, la cual no trae. ¿Qué quiere decir? Que esto fue algo que probablemente surgió al momento en la Cámara de Senadores, y no me parece a mí que sea de repente, sino que esto pues fue de alguna manera consensuado, y así la votación, ¿verdad? Una votación mayoritaria que arrasó finalmente. Yo tampoco creo que hayan sido, y me disculpen a mí los senadores a quienes respeto, pero me parece que no fueron muy conscientes del nivel de transitorio que se está votando y que se está resolviendo, o sea, que se está agregando, porque sí, efectivamente, es una norma transitoria que de manera alguna puede contrariar la norma constitucional, que es la más alta de la pirámide kelseniana, ¿verdad? Y esta está pues bastante por abajo, porque más estamos hablando de una norma transitoria, que es una norma temporal, justamente para transitar de un sistema judicial al nuevo sistema judicial en caso de que se apruebe. Por lo tanto, es una norma de ínfima, categoría con respecto a la Constitución. Por ello, es muy preocupante que la hayan aprobado en la Cámara de Senadores, y sería mucho más preocupante que la aprobaran en la Cámara de Diputados, no nada más porque sería ley, sino porque además ya saben todas las consecuencias que esto traería, jurídicas, y digamos, más que también, no nada más las consecuencias, sino las suspicacias, la sospecha de que se trata de una falta de respeto ya permanente probablemente a la propia Constitución, ¿no? Y eso es muy delicado. Sin lugar a dudas. Malio. Sí, en el mismo sentido que la maestra Claudia, me parece que hay situaciones que se presentaron en esta fase del proceso legislativo que causaron esta sorpresa e incluso desconcierto, porque aparte, como todos sabemos, la labor de los legisladores básicamente se encuadra en todo un conjunto de disposiciones o procedimientos internos mediante el cual se le va dando forma y se llega a consensar la expedición de normas o de ordenamientos legales en general. Aquí en este caso lo que, como dice la maestra Claudia, genera esa suspicacia es primero el hecho de incorporar de último minuto, ¿no? Violando cualquier tipo de norma y procedimiento interno en la Cámara de Senadores, un artículo 13º transitorio que finalmente trata de extender el mandato del presidente de la Suprema Corte y adicionalmente aumentar también el tiempo en el encargo de consejeros de la Judicatura, lo cual, como lo sabemos, va en franca contradicción con el artículo 97 de la Constitución, cuando señala obviamente la duración en el cargo del presidente de la Corte, que tendrá en este caso de 4 años, tendrá que ser sustituido porque no podrá presentarse a desempeñar un periodo, en este caso inmediato, y por lo tanto este artículo 97 con el artículo 100 evidentemente son transgredidos por esta determinación que también, como señala la maestra de Buen, pues tuvo una votación importante, 80 contra 25 votos y algunas abstenciones. Entonces, esta situación es delicada porque el mensaje que se está mandando es precisamente el tratar de ir de alguna forma generando algún consenso político o de interés mediático, ¿no? No solamente en el tema, como también se decía, de que haya algún trasfondo en la intención o ánimo de última hora de un grupo de legisladores, sino que esto también aumenta o fortalece la suspicacia cuando en una conferencia mañanera inmediata el presidente, sin dudarlo, llega a afirmar que él estaría de acuerdo en el aumento de los años en el mandato, en el cargo del ministro presidente, para que se pueda implementar la reforma. Es un tema muy delicado porque ahí se trastocan temas de la independencia judicial, se trastocan temas de la debida organización y regularidad de actuación de la Suprema Corte, nuestro Tribunal Constitucional, y también un tema que me parece que al interior de la Corte tuvo que haber generado una reacción importante y del Poder Judicial Federal, que incluso llevó una manifestación de este colegio de magistrados y jueces también en ese sentido,
porque pues finalmente el mensaje, pues diría yo implícito, es también pues un asunto de desconfianza, ¿no? ¿Por qué con el ministro Saldívar tendría que implementarse la reforma y evidentemente dejar de lado a todo el recurso humano, desde los ministros hacia abajo en la estructura judicial? Sobre todo, no perdamos de vista a partir de los nombramientos que ya en su mandato el titular del Poder Ejecutivo pudo hacer en personas, en este caso ministras, ¿no? Que al parecer podrían en un momento dado conducir los destinos de la reforma en una implementación posterior. Ahí es en donde me parece que se fortalece su suspicacia y obviamente, bueno, pues ahora tenemos un escenario de incertidumbre que está en la cancha de la Cámara de Diputados. Así es. Bueno, tal vez sea la última participación de la maestra de Buen por el tiempo que nos anticipó que iba a tener con nosotros. Yo les anticipo, me acaba de llegar una información, al parecer el tema Saldívar se pasa hasta mañana, eso me llegó en un aviso informativo de un medio de comunicación a mi celular, pero bueno, al parecer hoy no tendremos luz al respecto. Pero bueno, yo quiero retomar las palabras el escrito de José Woldenberg en un artículo que me pareció muy interesante, porque algo dijo usted, maestra de Buen, respecto al... escribió: el Senado usurpó facultades que serían solo de los ministros de la Corte, únicos capacitados por la Constitución para elegir a su presidente, ¿no? Y su temporalidad. Esto lo escribió José Woldenberg, que sabemos, bueno, pues él sabe del asunto. Entonces, mi pregunta ante esto y otros, la verdad, grandes, libres pensadores que tenemos todavía en el país, por suerte, si estamos ante la más grave vulnerabilidad del orden jurídico, pues que se recuerde en nuestra historia reciente, vamos, estamos ante esta vulnerabilidad riesgosa, maestra de Buen. Sí, yo digo que sí, yo considero que sí. Estamos ante una crisis importante dentro del Poder Judicial, porque claramente lo que se resuelva, si se sostiene el artículo 13º transitorio, va a generar dentro del Poder Judicial una inconformidad muy fuerte, no nada más Poder Judicial, en todos, pero de todas maneras, creo que lo que más resaltaría es esta división o este enojo de muchos de los magistrados y jueces que ya se han manifestado en contra. Ahí tendríamos que ver cuál es la reacción de la Suprema Corte. Ahí tendríamos que ver de qué manera va a reaccionar el propio ministro Saldívar y los 10 ministros restantes. Supongo yo que conociendo la rectitud y la profundidad de como juristas y de pensamiento que tienen, van a manifestarse en contra del artículo 13º transitorio. Eso a mí me parece que debería de ser. Que no lo puedan manifestar ahora, no, porque sería adelantar un criterio. Ellos no pueden adelantar ningún tipo de criterio. Me preocupa que la Cámara de Diputados haya pasado para mañana la discusión, porque quiere decir que si hay una fuerte tendencia de favorecer la aprobación del 13º, si no, pues ya lo hubieran rechazado. Entonces, esto de pasarlo a mañana quiere decir que está muy peleado el tema, no debería estar ni peleado, ¿no? Porque ya hay demasiada información respecto de las consecuencias tan graves que puede traer consigo la aprobación de un artículo que viola la Constitución, que como dicen ustedes es un fraude a la Constitución y que además de todo puede generar un precedente muy peligroso que nadie quiere que se genere. Ninguno queremos que se genere ese precedente. Entonces, sí es un tema muy delicado, sí es un tema de mucho análisis y bueno, estamos todos muy pendientes de lo que va a resolver finalmente mañana la Cámara de Diputados. Por ahí ojalá nos podamos enterar, ustedes más como periodistas y nosotros como abogados pues qué fue lo que pasó hoy, ¿no? Si hubo, el estira y afloja estuvo fuerte y pues más o menos cómo se ve la tendencia para ver qué va a pasar.
Y bueno, muchas gracias por la invitación. Me da muchísima pena no permanecer toda la hora, pero además no podemos, no cabemos. Entonces, no, gracias a usted, muchas Sin gracias, de verdad. duda, muy No, esclarecedor su punto de vista y pues se lo agradecemos en todo lo que vale. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. La computadora tampoco puede entrar, les ofrezco una enorme disculpa. No, hombre, gracias, gracias, maestra. Me despido y les agradezco. Gracias. Bueno, pues, doctor. Bueno, pues continuando con este punto, ¿no? Yo quisiera en este caso puntualizar muchos aspectos, enfatizar sobre todo a la sociedad que nos escuche y nos ve, estas consecuencias que se pueden derivar de esa aprobación, al parecer inminente, del artículo transitorio 13º del decreto, en este caso, que de alguna forma genera la expedición de la reglamentación secundaria de la reforma judicial, me parece que puede tener unas dimensiones altamente preocupantes, empezando, decía yo al principio del programa, por las bases del propio Estado democrático y constitucional de derecho, empezando, como ustedes lo saben, por la división de poderes y en particular el principio de independencia judicial. No solamente los artículos que yo cité al principio, sino también todo este bagaje de carácter axiológico y principialista que ahora nos viene ya, en este caso, establecido en todos los tratados internacionales, por ejemplo, de derechos humanos, en donde incluso también ya ha habido reacciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de cierto tipo de organismos que se dedican a la tutela de estos derechos y en realidad al tema de las instituciones democráticas. Pienso yo un escenario que me parece que puede ser muy ilustrativo para todos ustedes en el hipotético caso de que se apruebe la reforma, en este caso así planteada. Imagínense ustedes la posición de los jueces, en este caso federales, por ejemplo, conociendo de juicios de amparo, o la propia Suprema Corte conociendo de procesos constitucionales, cuando examinan o analizan un cambio en la ley secundaria que finalmente beneficia a la cabeza del Poder Judicial. Imagínense ustedes cómo se puede, en este caso, justificar el tema de la independencia, el tema de realizar tu tarea sin presiones políticas, únicamente en interés de la Constitución y obviamente en el trasfondo todos los temas vinculados a la justicia y la protección de los valores constitucionales. Muchísimas gracias y damos la bienvenida a nuestro tercer invitado de esta noche, que como decíamos hace un rato, pues le cedió muy amablemente su lugar la primera parte del programa a la maestra de Buen. Se trata de el doctor Rodrigo Galán Martínez, quien es doctor en Derecho Público por la Universidad Veracruzana, exsecretario de Estudio y Cuenta de la Sala Superior y de la Sala Regional en Jalapa, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Dentro de sus publicaciones se encuentran las siguientes: Avances en la configuración jurisdiccional del derecho a registro de los candidatos independientes, publicado por la revista Justicia Electoral del Tribunal Electoral Federal, El control ciudadano de los representantes y la rendición de cuentas, publicado por la revista de Derecho de la Universidad del Norte de Colombia, Control de la omisión de legislar por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Algo me parece que hemos visto últimamente sobre eso, a ver si podemos abundar, publicado por la revista Justicia Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y La reelección y el espejismo de la rendición de cuentas en México, publicado por la revista Derecho Global de la Universidad de Guadalajara. Doctor, muchísimas gracias, bienvenido. Pues bueno, siguiendo con nuestro tema, pero abordándolo pues desde las perspectivas que lo rodean, desde el contexto en el cual se está dando esta discusión sobre pues la inconstitucionalidad de la prórroga del periodo del ministro presidente de la Corte, pues tenemos ejemplos recientes de cómo pues se intentó hace no mucho pues realizar una maniobra similar en Baja California, donde también un candidato a gobernador que fue pues electo para un periodo de 2 años, pues así nomás, porque él decía, salió a señalar que no, la gente en realidad
votó por él para 5. Que la boleta y el proceso dijera para 2, no tenía la menor importancia, según él, ¿no? Y pues, finalmente la propia Corte echó para abajo esa pretensión. ¿Cuál es, en este sentido, pues su análisis sobre lo que puede suceder, en este caso, de aprobarse o no, pues este artículo transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial para, pues, prorrogar, ya dijeron aquí nuestros otros invitados, inconstitucionalmente el periodo del presidente de la Suprema Corte de Justicia actual? Pues antes que nada, buenas noches y muchas gracias, Aurelio, Mónica. Estoy muy, muy contento de poder estar aquí con ustedes y aprovecho para enviarle un abrazo y saludo afectuoso a mi maestro, el doctor Casarín, ¿no? Que a quien tuve el gusto de recibir clases aquí en la Universidad Veracruzana. Y pues bueno, entrando en materia, yo creo que es un tema pues complejo desde muchas aristas. A mí me parece como observador de la materia constitucional algo sumamente interesante por varias razones. Yo pensaría, por ejemplo, que la Corte, cuando ha hablado del tema de la reelección, lo ha circunscrito a la materia electoral. Y aquí hay que hacer una distinción muy, muy importante. En el caso Bonilla, donde efectivamente lo que se procuró hacer fue ampliar el periodo, ¿no? Para el que originalmente había sido electo, se trata de un cargo electo popularmente, mediante voto popular. Creo que sí sería un caso tal vez distinto el supuesto del ministro de la Corte, porque no se trata de un cargo de elección popular. No sé yo. Tenemos que recordar que, bueno, la Corte, al ser el máximo tribunal y si se llegara a impugnar esto, sería muy probablemente quien terminaría conociendo este asunto, es quien de alguna manera nos define cuáles son los conceptos jurídicos. Uno de los grandes problemas en el derecho, yo creo, es que pues, el derecho se presta para varias interpretaciones, ¿no? En el caso de este artículo que habla de que no es posible la reelección del ministro presidente, no es posible la reelección para un periodo inmediato, pero yo no sé qué diría la Corte si equipararía la reelección igual en este caso al de cargos de elección popular. Ahora, esto no quiere decir que yo crea que la ampliación sea constitucional. Desde mi punto de vista, creo que no lo es, pues. O sea, creo que sí aprobar este artículo contraria a la Constitución, pero quizás, bueno, una mayoría de legisladores interpretan esta palabra reelección de otra manera y bueno, no sé qué decidir la Corte. Ahora, va a ser muy interesante a través de qué medio de impugnación se puede controvertir. Yo, a pesar de que existen muchos, en el caso del juicio de amparo yo no estaría tan seguro si procediera contra esto, quién podría promover, ¿no? No sé si a través de un amparo por interés legítimo se pueda, ¿no? Porque yo estoy seguro que si lo promueve cualquier ciudadano es muy probable que lo desechen, que ese es otro problema, ¿no? Los cauces que se van cerrando por los requisitos de procedencia de cada juicio. Si se llegara a promover acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, que también depende de cuestiones políticas, para ver quién lo promueve, me refiero, ¿no? Pues habría, el gran tema aquí es que se necesita el voto de 8 ministros para que tenga efectos generales. Entonces, no sé, a mí me quedan dudas en qué pasaría si se aprobara el artículo, cuál sería el mecanismo jurisdiccional que podría, pues, restablecer la regularidad de la Constitución, si es que la Corte cree que es inconstitucional. Por otro lado, habría que recordar, muy probablemente el ministro presidente se tendría que abstener de participar en la discusión de este asunto por ser pues juez y parte, ¿no? Me parece un tema que a mí me deja muchas dudas más que certezas. Muchas gracias. Doctor Galán. Malio.
Sí, bueno, pues me parece que este escenario que se está presentando ahora, por supuesto que el deseo, la propia convicción de nosotros, ¿no? Como juristas, como estudiosos del derecho constitucional, es que el Congreso de la Unión, en este caso la Cámara de Diputados, realmente pueda, en este sentido, darle una lectura correcta y adecuada a lo que se establece en un momento dado en una norma que le vincula, en una norma que le en este caso obliga a respetar toda una cantidad de axiologías o principios que se encuentran en este caso establecidos ahí. Obviamente sí, en este caso de llegar a proceder, que se llegue a generar la aprobación, efectivamente vemos un panorama complejo por lo que ya ha mencionado Rodrigo. Sin duda se van a presentar, por supuesto, de llegarse a aprobar recursos o mecanismos como el propio juicio de amparo, y aquí precisamente el reto será que los jueces, en este caso los propios magistrados, puedan en este caso tener la suficiente independencia, la suficiente fortaleza institucional para tratar de leer en un momento dado, primero el carácter de la violación y, como también lo decía Rodrigo, el tema de la legitimación, que inicialmente se fue desarrollando en un sentido tan técnico y formal que hizo del amparo un instrumento sumamente complejo, pero que ahora todo el escenario del derecho internacional, de los derechos humanos, del control de convencionalidad, etcétera, han tenido necesariamente que ir flexibilizando una gran cantidad de sus principios o reglas, y esto en este caso abriría una ventanita de esperanza para una tutela en ese sentido. Lo mismo cuando se habla también de otros recursos, en este caso como la acción de inconstitucionalidad, la propia ley reglamentaria del artículo primero y segundo, de la fracción primera y segunda del artículo 105 de la Constitución, cuando habla de las controversias constitucionales, ¿no? El asunto inevitable, como también lo señala Rodrigo, es que el asunto llegaría a la Suprema Corte y ahí se plantean varios dilemas, ¿no? El primero es ese, precisamente, si esto implicaría un conflicto de interés, precisamente por esta, diría yo, dedicatoria que se genera en la ampliación del periodo del ministro presidente. Y segundo, decía yo, el tema que tiene que ver también con este grado, diría yo, de inconformidad, como ya manifestaba la maestra de Buen, o incluso de desconfianza, que ya la institución o las instituciones políticas, incluyendo el Poder Ejecutivo, han llegado a enviar a el Poder Judicial de la Federación y a los ministros de la Corte en particular, cuando se decanta el propio presidente por la permanencia del doctor Saldívar para poder continuar en este caso el mandato. Esto es un tema un poco delicado y obviamente pues el asunto de fondo también que generaría en este caso al interior de la propia estructura judicial y en su conexión también con el propio interés de la propia sociedad, de este conjunto, concatenación de irregularidades, de cuestiones controvertidas, que efectivamente ya van varias en este corto tiempo y que yo creo que en este caso concreto, conociendo, porque como le decía la maestra Claudia, sabemos el antecedente de cuáles han sido los temas más complejos en los cuales se ha pronunciado el ministro presidente, sabemos que hay una serie de precedentes que parten precisamente de su propia apreciación, como sería en el caso Bonilla, con aquella famosa argumentación o expresión de fraude a la Constitución y el efecto corruptor de rango constitucional. Sí, en efecto, y yo quiero volver a retomar otras palabras de otro, decía yo hace rato, por suerte todavía libres pensadores que nos quedan, como es Federico Reyes Heroles, que dijo hace poco en su último artículo, estamos ante una clara tentativa de destrucción de los equilibrios republicanos y una estrategia tiránica de concentración del poder. Eso lo escribió esta semana Federico Reyes Heroles, y bueno, no podemos olvidar, aunque se niegue todos los días en la mañanera que no hay ninguna intención de reelección, aunque se niegue que esto es un ensayo, más bien podría yo llevarlo a una especie de provocación, ¿no? Más bien pareciera una provocación lo que está sucediendo, y tampoco podemos olvidar que en el 2006 el hoy presidente dijo que lo dieran por muerto,
y pues hoy lo vemos como presidente y ahí está muy vivo y coleando. Mi pregunta es, después de que se vulnera en el Senado el tema de llevar esta votación, de que se lleva al legislativo, de que el ejecutivo diariamente está diciendo en las mañanas que está de acuerdo con la ampliación del mandato del Poder Judicial, pues vamos, ¿hacia dónde vamos? ¿Ustedes cómo lo ven? Ya nos han dicho que está riesgoso, pero ¿cuál es el siguiente paso como sociedad, Rodrigo Galán? Pues yo francamente no podría afirmar que a partir de esta intención de ampliar el periodo del ministro presidente, el siguiente paso fuera ampliar el periodo del presidente de la República. La verdad es que yo no lo veo así en este momento. No tengo elementos para afirmar que así sea. Lo que yo lo que sí veo es que la Corte se va a enfrentar a un buen dilema en este tema cuando le llegue, cuando conozca del asunto, ¿no? Va a ser un asunto que va a fijar presencias, pero no me parece que sea un asunto que sea trasladable para el tema de la presidencia. También creo que habría que juzgar a la Corte caso por caso. O sea, tenemos, por ejemplo, precisamente el caso Bonilla, donde yo creo que la sociedad pues aplaudió, digamos, el sentido, ¿no? de haber revocado. Y tal vez tendremos algunos otros casos en los que no estemos de acuerdo con lo que decidan. Creo que se tendrá que juzgar, hablando del tema jurisdiccional, a la Corte por cada sentencia que emita, ¿no? Habrá que juzgar también pues el sentido de cada decisión que tome el Congreso. Yo reitero, a mí me parece que es una interpretación. Quiero pensar que esto se trata de una interpretación incorrecta, ¿no? Por parte del órgano legislativo, en caso de que se apruebe, porque cuando los estaba viendo yo ustedes en la primera media hora, estaba leyendo una nota del Universal y el problema es que la extensión del mandato que estaban buscando excede 15 días de lo que el ministro Saldívar tendría, pero en el cargo no de presidente, sino de ministro. Entonces, quizás por eso es que se bajó el tema hoy, ¿no? Porque esta ampliación del transitorio generaría la ampliación del cargo de ministro, lo cual creo que lo complica doblemente entonces el tema. Y me parece que esto puede hacer que se retroceda en el tema, ¿no? Es muy interesante, ¿eh? Sí. Habrá que esperar, yo creo que a la siguiente sesión del Congreso. No me parece que no la tiene fácil la Cámara de Diputados ahí tampoco. Doctor Casarín, sobre el mismo tema. Sí, Aurelio. Hay una cosa que a mí me parece bastante relevante con relación a este ejercicio legislativo que acabamos de ver en el Senado, y es que los tiempos ahora en donde tanto se ha dicho y se ha pregonado de la consolidación o el tránsito a fortalecer las instituciones democráticas de México, ¿no? Que me parece que era una de las principales aspiraciones o ideales de la sociedad mexicana, cuando se vuelca mayoritariamente a respaldar un proyecto, en este caso del entonces candidato, hoy presidente de la República. Yo creo que la lectura que se le ha dado no solamente pudiese en este caso resultar o incorrecta o violatoria, sino que también deja de lado lo que representaría la exigencia en un Estado constitucional y democrático de derecho de justificar o dar las razones. Como señala Rodrigo, bueno, finalmente ahí se entiende una apreciación del legislativo, en este caso del Senado, pero curiosamente ese artículo 13º transitorio que se incluye de última hora en este proyecto de acuerdo que toma el Senado, obviamente no tiene ni una coma, ni un punto de razonamiento, justificación o exponer en un momento dado qué cuestiones podrían siquiera sustentar este intento de prolongación del mandato en la presidencia de la Suprema Corte y de los consejeros de la Judicatura.
El día de hoy, el Poder Legislativo, decía hace un momento, está doblemente vinculado a la Constitución, obviamente haciendo su trabajo formalmente, pero también dando razones, exponer causas o justificaciones que finalmente impriman en el contenido de la ley aspectos que respeten razonable, proporcional y necesariamente los principios constitucionales. Y en este sentido, mi siguiente pregunta iría sobre si mañana la Cámara de Diputados aprueba esta reforma, se envía a la Corte, porque la Corte la tiene que conocer y también aprobarse, hasta donde entiendo, creo que ese es el procedimiento, y la Corte la aprueba, considera por un sinfín de razones que no es inconstitucional, podríamos afirmar que en México se rompería el orden constitucional, que estaríamos en una situación de quebranto constitucional y particularmente de indefensión jurídica a los ciudadanos, porque pues si se puede violar la Constitución, se puede violar cualquier otra ley, ¿no? Con la mano en la cintura. Quisiera conocer la opinión de ambos al respecto. Doctor, le cedo el primero si gusta. Gracias, Rodrigo. Aquí nada más para precisar el punto, lo que seguiría una vez aprobado, en su caso, este proyecto de decreto, ¿no? En donde se emite la legislación secundaria de la reforma judicial 2020, es precisamente pues la intervención del Poder Ejecutivo precisamente para la promulgación y publicación y obviamente entrada en vigor de estas nuevas legislaciones o reformas, en este caso a la propia ley secundaria. Aquí lo interesante es que el escenario que finalmente se puede desarrollar es precisamente que a partir de ahí cuentan los términos, ¿no? Todo este conjunto de situaciones en donde una gran cantidad de actores interesados podrían en un momento dado hacer valer, como decíamos al principio, medios de defensa, medios de control constitucional. Decíamos nosotros, desde el intento del juicio de amparo, ahora con esta figura más amplia del interés legítimo, ¿no? En donde colectivos sociales, ONGs, una gran cantidad de personas interesadas en el Estado de Derecho y la defensa de los principios constitucionales han tenido en algunos antecedentes en materia de amparo éxito en poder lograr la tutela o protección de los derechos humanos. Por el otro lado institucional, pues tenemos esta inminente, pienso yo, posibilidad de interposición de acciones de inconstitucionalidad, básicamente por las propias cámaras, en función de lo que determina la ley reglamentaria para las minorías parlamentarias, que sería en este caso el 33% de los legisladores de cada cámara, ¿no? Como mínimo, para poder establecerla, y las controversias constitucionales que se pueden dar efectivamente por otros órganos del Estado, primarios del Estado, precisamente para la defensa del orden constitucional. Sin duda el tema se complica, como ya se mencionaba, precisamente porque ahora la Corte es parte involucrada, es decir, este tipo de cambios necesariamente van a llevar una ruta o un cauce procesal que con toda seguridad llevaría al conocimiento de nuestro máximo tribunal de una situación tan compleja y controvertida, en donde, repito, no solamente estaría en juego este tema de un posible conflicto de interés o alguna situación parcial del presidente de la Corte, en donde a lo mejor tendría que excusarse, sino también el propio tema de enfrentar a un debate, a una serie de discusiones, básicamente con un trasfondo en donde necesariamente reinará la presión política, reinará este deseo o este interés en finalmente secundar o avalar esa reforma, obviamente en detrimento de la independencia judicial. Entonces, es un tema complejo y estaremos muy pendientes de lo que resuelve el propio Congreso, la Cámara de Diputados, y lo que seguiría inmediatamente con relación a su impugnación. Doctor Galán. Yo me gustaría ser un poquito cauto en ese tema. O sea, yo lo que creo es, les comentaba yo, lo primero es que las normas, principalmente las normas constitucionales, son interpretables. Mi postura es
que sería contrario a la Constitución el mandato del ministro presidente. Habría que, como decía el doctor Casarín, para que pudiéramos juzgar por completo la decisión, si se sustenta o no, una vez que la conozca la Corte, suponiendo que la validara, tendríamos que leer la sentencia para saber si hay buenos argumentos o no, para pensar si es un mal precedente o no. Ahora, desde mi postura, si lo aprobaran, yo creo que este sería un mal precedente. Tampoco creo que podríamos decir que México es un país no democrático o decir que se rompió por completo el orden constitucional. Creo que no, creo que sería, estaríamos viendo nada más el árbol y no el bosque. O sea, creo que para considerar que sí se rompe totalmente el orden constitucional o que México es un país no democrático, tendríamos que ver todo un conjunto de factores y un conjunto de actuaciones de la Corte donde realmente viéramos que es totalmente independiente. O sea, creo que es algo que no podríamos determinar a partir de esta sentencia. Me parece que sí sería un mal precedente, eso sí. Sin lugar a dudas. Pues bueno, fíjense que tenemos, por suerte, muchas personas enlazadas con nosotros, y quisiéramos dar voz a algunas personas que han estado enviando mensajes y saludos. Tony Kaiser, muchas gracias. ¿No? Sí, Tony Kaiser, muchas gracias como siempre. Jesper Lasca, Jorge Arturo Castillo García dice un saludo afectuoso al doctor Manlio Fabio Casarín, todo mi agradecimiento. Pablo Rebolledo, Fátima Ancona, Enrique Córdoba, pero bueno, Mónica Mendoza. Tenemos aquí algunas preguntas. Bueno, yo voy a hacer alguna que dicen, pues esos jueces deben fundar y motivar un derecho. Además, la parte agraviada lo pregunta Mili Yanitzin Montes Manrique. Dice que estos jueces deben fundar y motivar en derecho. Además, la parte agraviada tiene recursos a su disposición. No es ni deseable ni justificable que un poder dé una respuesta anticonstitucional a otro y abre puerta que costó sangre cerrar. Paulina Reina, Pablo Rebolledo, Beatriz Quintanar, Fátima Ancona. Aurelio, si tú quieres dar más voces. Claro, nuestros amigos del paredón de Hanlon, y que es lo que le dio respuesta Mili Yanitzzi Montes, dicen que habiendo jueces que filibustean todas las iniciativas del Ejecutivo en automático y sin ningún marco temporal ni técnico, esta barrabasada es una respuesta a dichos sucesos. Y pues la respuesta es, pues no puede ser que un poder responda a otro poder con barras basadas, ¿no? Sin lugar a dudas. Dice Dolores Mota Hernández, si la mayoría de los miembros de las cámaras de senadores y diputados aprueban por normativa, ¿quién los enjuicia? Creo se puede generar una revuelta social. Y tenemos aquí un comentario que me parece muy interesante, bueno, es el nombre que utiliza aquí en Facebook, Norat Dercom, quién sabe exactamente cuál es su nombre real, pero el planteamiento es interesante. Las señales del necesariato están dibujando una proyección de lo que López Obrador buscará en un futuro próximo, de no limitar su poder en las intermedias que se vienen. Este término del necesariato, pues en referencia a lo que ha dicho el propio presidente, que si es necesario que se quede Saldívar para concretar la reforma judicial, ¿por qué no podría llegar a decir, llegado el momento, si es necesario que me quede yo para consolidar la cuarta transformación, pues me quedo, ¿no? Y igual, pues con un transitorio, ¿no? Para que nadie pueda decir, es que se reeligió, porque pues no fue reelección, sería una prórroga de mandato, ¿no? Y tenemos otros comentarios, dice María de los Ángeles Martínez, el peligro es que uno de los poderes se sobreponga a otro poder y que sobre todo irrumpa el ejercicio y funciones establecidas institucionalmente. Y también nos preguntan, ¿quién juzga a la Corte y al Congreso de la Unión? Parece que desde el punto de vista legal no hay nadie, dice Dolores Mo. Les dejamos esos cuestionamientos si quieren comentar algo al respecto. Exacto. Bueno, indiscutiblemente que estas expresiones u opiniones o preguntas son muy valiosas
porque nos permiten abordar desde todas las perspectivas posibles esta situación compleja. Yo creo que por un lado hay una, diría yo, idea o un entendimiento, a lo mejor diría yo a conveniencia, de lo que podría ser una justificación aparente para tratar de generar este alcance en las reformas legales y algunas que también, por supuesto, han intentado modificar la Constitución. Por ejemplo, recuerdo muy bien expresiones del titular del Poder Ejecutivo cuando se refiere a esta limpia o a esta barrido, como él le llama, de corrupción del Poder Judicial y de las instancias gubernamentales. Yo recuerdo con mucha claridad cuando él habla y dice que se trata de jueces que tienen que estar al servicio de la gente, que tienen que estar al servicio del pueblo. Recordemos nosotros que la función judicial, al menos a partir del paradigma del Estado constitucional y democrático, genera en este caso su propia garantía a través de una jurisdicción constitucional con jueces y magistrados que fallan y resuelven los asuntos no en interés de las mayorías, como tradicionalmente se hacía en la democracia liberal, sino en interés de los valores y principios constitucionales, llámense derechos humanos, llámense división de poderes, llámense todo este conjunto de entramado institucional que finalmente soporta a la democracia sustantiva, sobre todo en el ámbito de los derechos humanos. Entonces, imaginemos esta idea de que los jueces deben de estar al servicio del pueblo, como si básicamente se incitara a que un juzgador, en lugar de generar el ejercicio técnico, el razonamiento o argumentación del caso concreto, estuviese expensas, en este caso, de una votación a mano alzada o de algún interés, en este caso, o expresión popular, lo cual sería un tema de terror, no solamente para las personas que en ese caso están involucradas, sino que hipotéticamente cualquiera de nosotros podría ser objeto de una injusticia, de un atropello de derechos, por una inclinación de los jueces a servir a una cuestión abstracta que finalmente se aleja de la esencia de las libertades fundamentales y de la defensa del orden constitucional. Yo creo que en ese sentido esa expresión resulta desafortunada del titular del Poder Ejecutivo, porque el poder contramayoritario, que es autorizado por la Constitución para hacer su garantía, es un poder que está diseñado para eso, para que la Constitución tenga eficacia, para que la Constitución se respete. Y este es un tema que no siempre se comprende bien y que utilizando esa herramienta, a lo mejor ese elemento, diría yo, de entelequia del pueblo, etcétera, se intenta justificar una situación que evidentemente contraviene todo un gran paradigma que no nació hoy, sino que tiene varias décadas y que se ha intentado consolidar con el paso del tiempo, a pesar de todas las imperfecciones o situaciones que se tendrían que rectificar. Gracias. Doctor Galán. Yo, dentro de todas las ideas muy, muy relevantes que menciona el doctor Casarín, quisiera rescatar la idea de las contramayorías, ¿no? Yo creo que una de las cuestiones que tiene o debe tener un poder judicial y un tribunal constitucional es la posibilidad de ser contramayoritario, ¿no? Es decir, ¿y en qué sentido? En proteger la Constitución. Lo que sea que diga la Constitución, incluso en contra de mayorías parlamentarias, ¿no? O mayorías populares, como quieran decir. Entonces, sí me parece muy relevante que pues se mantenga la Corte en ese sentido. Yo no podría afirmar nuevamente que incluso aprobando esta norma la Corte quedara totalmente deslegitimada, ¿no? Me parecería un mal precedente, pero no quiero decir que quedara totalmente deslegitimada. Creo que tendríamos que ir viendo a futuro las sentencias. Obviamente, si encontramos un conjunto de sentencias de malos precedentes, pues ya podríamos pasar a otro escenario. Pero me parece que, como todos o como muchos tribunales, a veces habrá sentencias que nos gusten, a veces sentencias que no estén en el ánimo de la interpretación que nosotros consideramos, y podría ser reprochable, podrían ser muchas cosas, pero no quiere decir que totalmente quede deslegitimado el órgano y que se caiga el orden constitucional por completo. Me parece que es algo que tendríamos que ir juzgando por pasos, ¿no? Eso es lo que yo opino. Ok.
Pues, para concluir, una última pregunta. Pues han expresado aquí durante esta hora pues, planteamientos muy sólidos, argumentos jurídicos muy interesantes, muy al pie de la letra. Y sin embargo, pues no podemos sustraernos del elemento de la política. Y más en un momento en el que pues estamos en medio de un proceso electoral, está en marcha las campañas para la renovación de la Cámara de Diputados y en unos cuantos días comenzarán propiamente ya las campañas para las elecciones locales y pues lo que vemos es un constante enfrentamiento, una constante resistencia de parte del actual régimen para acatar la ley, para respetar lo que dice el artículo 97 en el caso del periodo del presidente de la Corte, o para respetar lo que dice el artículo 41 respecto de la propaganda, la publicidad oficial del gobierno, que artículo enmienda que fue impulsada por la propia izquierda después de las elecciones de 2006 y que pues ahora que ya están en el poder, pues ya no les gusta que les pongan diques que ellos mismos pues ayudaron a construir. En este sentido y ante pues el choque de trenes que inevitablemente parece que va a terminar dándose hacia la fecha de las elecciones y además con un árbitro electoral que está buscando ser pues debilitado constantemente desde el Ejecutivo y un órgano jurisdiccional como el Tribunal Electoral que emite sentencias pues, ¿cómo calificarlas? Increíbles a veces. ¿Qué podemos esperar finalmente acerca del respeto del orden jurídico en medio de pues, un escenario de confrontación política, de polarización social y pues de lucha por el poder, dicho de manera simple y llana? Sí, Aurelio, bueno, agradeciendo nuevamente la invitación, yo cerraría con una reflexión que finalmente pues he venido realizando ya desde hace bastante tiempo, ¿no? En donde debemos de tener muy claro, en este sentido, que se trata ni más ni menos de un intento o de algún tipo de estrategia, ¿no? Para tratar de lograr cambios, ciertamente, con alguna justificación, pero que de ninguna manera pueden quedar, en este caso, a merced de una voluntad o de un deseo que finalmente vaya en contra de las reglas fundamentales. La Constitución es un instrumento a lo mejor no perfecto, pero me parece que es el instrumento necesario para que la sociedad pueda vivir, yo le llamo, con los mínimos que representaría una convivencia estable, pacífica, en paz, y que tienen que ver con estos pilares, le llamo yo, o pivotes que sustentan el Estado de Derecho. Y cuando hablamos del Estado de Derecho, no estamos hablando de que va con patrocinio para favorecer a una persona en particular o un grupo, sino que es un tema del cual se beneficia la sociedad y sus propias autoridades. Teniendo certeza, teniendo seguridad jurídica, generando cambios en el transcurso del tiempo a través de las instituciones, me parece que es el mejor camino que podemos nosotros emprender para poder generar, en este caso, certezas, pero también, por supuesto, lograr cambios institucionales, sociales, económicos, etcétera, que reflejen el ideal constitucional. El ideal constitucional es la hoja de ruta que las autoridades deben necesariamente adoptar y no esta idea, ¿no?, que finalmente se ha manifestado y se llega, en este caso, a acrecentar, de que la transformación puede prescindir del derecho y en particular de la Constitución. Esta es una falsa lectura de lo que podría representar no solamente el razonamiento jurídico, sino el deseo de una sociedad que, vuelvo a insistir, va a las urnas en 2018 y decide dar un cambio, en este caso significativo, con una gran mayoría, para que el país, en este caso, generara una nueva gobernanza, desterrando los vicios del pasado y modernizando las instituciones para garantizar los fines constitucionales
establecidos. Y termino diciéndoles, ¿cuál es la última garantía, el último frente de batalla para poder contener la arbitrariedad o estos elementos de irregularidad jurídica? Pues son nuestros jueces. Los jueces me parece que tienen que ser órganos o instituciones sumamente blindadas, protegidas, porque finalmente en cada sentencia, como ya lo decía Rodrigo, en cada argumentación que sostiene sus fallos, pues finalmente ahí estará, en este caso, legitimada su actuación, en particular, ojo, la de un tribunal constitucional, como sería el caso de la Suprema Corte. Sobre todo, no perdamos de vista lo que se dice que es la letra chica del contrato. Hay un cambio significativo que intenta robustecer a la Corte, en donde ese cambio, por ejemplo, con los mejores propósitos que pueda tener, corre riesgo de entrar en un terreno pantanoso, ¿no?, de politización, de división, etcétera, que me parece que institucionalmente afectaría en demasía a la propia sociedad. Entonces, pues estaremos pendientes, pero me parece que esa es la lectura que tendríamos que hacer y obviamente sí, tratar de concertar este tipo de ideas o de opiniones en el sentido de que hay que volver a la lucha por la Constitución y en particular por el tema de la justicia personificada en la labor de los jueces. Gracias. Doctor Galán. Pues lo que yo considero es que históricamente cuando hay cambios, llamémoslo de poder, hay ciertos, ¿cómo llamarle? Fricciones, ¿no? Que lo que yo deseo es que se resuelvan por la vía constitucional, ¿no? Me parece que es normal, de hecho, para eso están los mecanismos, ¿no? O sea, si ustedes revisan la Constitución y ven las acciones de constitucionalidad o las controversias constitucionales, pues son mecanismos diseñados cuando hay de alguna manera conflictos entre poderes, ¿no? Más precisamente las controversias constitucionales. Entonces, me parece que pues de alguna manera está previsto esto en el orden. A mí lo que me parece también muy relevante es que el cauce tiene que ser el derecho, ¿no? El derecho y las instituciones, ¿no? Entonces, esa sería mi reflexión. Yo espero que conforme vaya avanzando el tiempo se vayan limando estas asperezas, pero por principalmente a la vía institucional, ¿no? Pues muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias a los dos, a los tres, ya se fue la maestra, pero muchísimas gracias, por demás interesante este programa, las aportaciones fueron verdaderamente importantes, creo yo, en esta coyuntura. Aurelio. Sí, de verdad, les queremos agradecer muchísimo, además tocar un tema que pues al momento de armar este programa nos dimos cuenta que ha sido muy difícil, que no cualquiera quiere hablar de estos temas pues controversiales, ríspidos. Entonces les agradecemos doblemente su favor, su atención para participar en la clave, y también le queremos agradecer por su ayuda invaluable para coordinar este programa a las abogadas Gladys Pérez Maldonado, Lorena Oyola Hernández y Cite y Marcos, que pues su apoyo sin duda logró que pudiéramos concretar este programa hablando de este tema que sin duda provoca y mucho. Entonces, pues, así es. Muchísimas gracias. Así es. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias a todos y sobre todo a todos también los que nos acompañaron y nos opinaron. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Esto fue La Clave. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias.